Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo del calentador solar. Vamos a presentar la conexión entre el servidor y el cliente enlazando a una base de datos. Para empezar la base de datos solo usaremos la clase de usuarios, ya que esta es la única en la que el usuario puede interactuar, es decir, puede ingresar su nombre, su contraseña y una ubicación en la cual estará el calentador solar. Bueno, como se puede ver, ya avisó que el cliente está conectado. Dice datos ingresados, es donde recibirá los datos que el cliente nos enviará. Después esto se insertará a la tabla. Bueno, ahora más después mostraremos cómo es cuando se insertan los datos. Ahora explicaré un poco lo que es el código. Bueno, empezaremos con la conexión. Mira, ese es uno de los métodos que vamos a ocupar. De las clases que vamos a ocupar. En ella se encuentra el que es el de Data Carrier, que ese se encargará de cuando se ingrese un dato y se guardará en data. El de Disconnect, que ese método se activará cuando un cliente se conecte o desconecte. El Error Carrier, cuando hay un error de conexión. Y el TCP Client, que ese método sirve para enviar y recibir datos del cliente. Bueno, el comando getSet, esta es una propiedad que permite almacenar valores y tomarlos para después pues, los almacena y después los envía a nuestra tabla. Aquí tenemos el constructor. Aquí en strict datos se guardarán los tres datos que se piden, que es el usuario, la contraseña y la ubicación. Aquí nos dice que este método index se encarga de asignar las posiciones de los datos que se ingresan y se guardarán las posiciones 0 y 1 y 2. Aquí en el método serializar, esa es una de las partes más importantes de este código junto con su compañera, que es serializar. Este método nos dice que se convertirá los datos que ingresemos a string para poderlos almacenar. Y en la clase separar datos, ese se encargará de separar los datos en comas para poderlos guardar en su respectiva posición, que será usuario, contraseña y ubicación. Esta es la clase de serializar. El método de serializar es el que se encargará de ubicarlos en sus respectivos lugares para después almacenarlos. Bueno, aquí en Windows Phone tendremos la conexión que será que se encargará de cuando el cliente mande un dato. Esta se encargará de almacenarlo y enviarlo a la tabla para poder insertarlo y poder visualizarlo después con un select. Aquí, como podemos ver, tenemos los métodos de cliente carrier,
cliente carrier, que son conectados y desconectados. Tenemos una conexión TCP que viene de la clase TCP, en la cual hacemos la conexión. Tenemos el on data received para recibir los datos del cliente. El TCP listener, que viene de la clase de los sockets, que sirve para comunicar al servidor con el cliente. El TRAM, para usar los hilos para evitar que se cierre la aplicación y mientras esté corriendo el servidor, los clientes puedan entrar a esa red, al servidor. Aquí tenemos lo que es son unas variables que utilizamos para hacer conexión con la base de datos. Y aquí también usamos para hacer una conexión a la tabla de la base de datos usuario. Aquí, como podemos ver, recibimos datos, recibimos el mensaje que envió el cliente, vemos si está conectado el cliente, si están entrando clientes, o si están desconectados. Aquí tenemos uno de escuchar clientes, debido a que puede haber varias IP. En este caso le asignamos esta, que es la del servidor, y es la cual tenemos en esta computadora, como podemos ver en el CMD. Como podemos ver, aquí tenemos la IP, que es 192.168.0.29, la cual tenemos de este lado, que le estamos asignando, y esta misma IP es la que tendrá el cliente, y el puerto serial para que entre la información, el cliente. Tenemos el método de mensaje recibido, el cual nos pide una conexión TCP y datos. Este método nos pide que la conexión que se da entre el cliente y servidor, y datos, debido a que el cliente puede mandar mensajes y aquí los recibe el servidor. Lo mandamos al método, a la clase de paquete. Le mandamos datos, debido a que lo debe de separar por comando y contenido. El comando, para que entre sea elección y podamos saber si queremos entrar al usuario, si queremos entrar a insertar o a consultar, como lo podemos ver aquí en estas líneas de comando. Ya entrando al usuario, se hace lo mismo, se declara una variable para que el paquete contenido lo traigamos aquí y lo coloquemos en la lista de caracteres para que pueda ser mandado a los text box, que podemos ver aquí. Son los datos recibidos desde el cliente. En el caso de insertar, es el mismo procedimiento que se hace. En este caso, nada más mandamos llamar al usuario table adapter .insertar. Este método, esta línea nos ayuda a insertar en la tabla de la base de datos, y le regresa un mensaje al cliente de que el registro fue exitoso.
para confirmar que sí se insertaron los datos. Tenemos el método de consulta, en el cual hacemos referencia a la base de datos del calentador solar para hacer la conexión entre el servidor y la SQL, en la cual le asignamos la consulta que queremos. En este caso es el select from usuarios, para que nos muestre todos los usuarios que se encuentran registrados en la tabla de la base de datos. Hace las conexiones, lee los datos y en esta parte extrae los datos de la tabla, las cuales quedan guardadas en la variable A. Esta variable A, como la podemos ver, es un string y la podemos mandar al cliente para que pueda visualizar todos los usuarios que están ingresados en la tabla. Y esto es todo de lo que podemos hacer así físicamente, interiormente de la aplicación del cliente del servidor. Bueno, cabe mencionar algunos detalles que métodos como table adapter sirven para diferentes funciones, no solo para insertar, sino también podría ser para eliminar o consultar.